Bien, como les conté, yo soy ingeniero de profesión, ingeniero civil. Estaba trabajando en una empresa familiar y me estaba yendo bien. La empresa familiar de construcción en Guatemala es relativamente grande, le va bien a la familia. Yo estaba viendo un área que estaba creciendo, era un área de negocios, y sin embargo tenía esta espina de plantar una iglesia. Y cuando me topo con la red, eventualmente me di cuenta qué cosa más increíble tener amigos, tener hermanos que puedan hablar a mi vida, que puedan ver si está el talento, si está el carácter, si está los dones que se requiere para plantar una iglesia, porque si no, yo hubiera podido ser un ingeniero para Cristo. Y tratar de glorificar a Dios en la ingeniería donde el Señor me tenía. Claro, tenía este llamado, y hoy ahorita vamos a hablar de la convicción y del llamado, pero realmente qué rico es poder invitar a personas que puedan ver áreas donde tal vez nosotros estamos ciegos y no podemos ver, que puedan ayudar a pulir nuestro carácter, porque al final hierro con hierro se aguza, ¿sí? Que puedan ayudar a impulsarnos en las direcciones donde quizás nos falta, porque al final de cuentas servimos al Señor aquí en la tierra, queremos que Él sea bien representado. Y lo último, estaba platicando con los pastores ahí en Buenos Aires, lo último que queremos es que Él sea avergonzado a través de nosotros. Así que por eso queremos ser aprobados, por eso queremos invitar a otros a que sean parte de ese proceso. Amén. Ahora, con eso en mente, déjenme entrar un poquito a mi tema del día de hoy. Y les comienzo contando algo simpático que vi hace poco. Sí, no es tan bueno el chiste como el de Facu y el cementerio, pero hace unos días vi un meme. Vi un meme que me llamó la atención, un meme que en redes, y pierdo más tiempo el que vería en las redes sociales, pero viendo tonteras. Y estaba viendo este meme, y este meme, espero yo que alguno se sienta cercano a su corazón. El meme decía así: no le tengas miedo a esa remodelación de 2 semanas. Esos 10 meses serán los mejores 2 años de tu vida. ¿Alguien ha remodelado alguna vez una casa o algo? Esto es increíblemente cierto. Y realmente a mí me causó gracia porque con mi esposa estamos a punto de tener que cambiar todo el piso de la casa. ¿Sí? Acabamos de terminar, no llevamos ni 4 años de habernos pasado a la casa y el piso se levantó, es un desastre espantoso. Y bueno, nos va a tocar cambiar todo el piso de la casa, pero como todo aquel que ha hecho alguna remodelación sabe que rara vez es solo el piso. Invité al carpintero que lo va a hacer. Sí, invité al carpintero y bueno, el carpintero llegó y me dice, bueno, pues mire, por metro cuadrado del piso yo le voy a cobrar tanto. No está tan mal, pero, por las puertas le voy a cobrar tanto. Yo, pues las puertas ya están, ¿verdad? Y los marcos de las puertas le voy a cobrar. ¿Y cómo así? Es que este piso es de diferente grueso. Entonces ahora la puerta ya no va a caminar, hay que cortar un poquito la puerta. ¿Sí? Y ahora hay que recortar un poquito el marco. Y para levantar el zócalo, porque entonces como es más grueso, entonces hay que levantar un poco. Señor Jesús. ¿Sí? Mi esposa comenzó muy emocionada. Se volvió experta en ChatGPT para hacerle renders de cómo iba a quedar la casa. Entonces le tomábamos fotos a las muestras, ChatGPT hacía todos los renders, ya no necesito arquitectos, ya no necesito nada. ¿Sí? Mi esposa es una máquina. ¿Sí? Y yo me fui a cotizar en Alibaba a China, es más, ya lo compré en China para ahorrarme, aunque sea más de algo, porque hay que trabajar las puertas también, así que tenía que ahorrar un poco, pero, cuando ya comencé a hacer el presupuesto final, ya no estaba tan emocionado con el proyecto, si les soy así bien honesto. Y no solo con el presupuesto final, o sea, cuando mi esposa comenzó a hablar con el carpintero y vio todo lo que hay que cortar y las puertas y lijar y hacer todo esto, y ella comenzó a pensar en el polvo y comenzó a pensar en todo lo que iba a pasar, y ya no estaba, o sea, llegó un momentito donde creo que los dos sospechamos que tal vez el proyecto ya no se iba a dar. Que tal vez pero ya compré el piso, así que sí se va a dar. Pero el punto que quiero hacer es y este es el punto que quiero hacer, ¿sí? Es que todos podemos emocionarnos con la idea de algo, lo que sea. Pero pocos tienen la convicción
para sostener esa idea cuando las cosas se comienzan a complicar. Es fácil tener una idea y es fácil tirar la toalla cuando resulta que la idea no era tan fácil como nosotros creíamos que era. Y algo así es lo que pasa con la plantación de iglesias. Algo así pasa con la plantación de iglesias. O sea, la plantación de iglesias suena como una linda idea. O sea, es una idea buena, es una idea noble, es una idea piadosa. Quizás a algunos aquí les gustan los retos y es un gran reto hacerlo. Pero plantar una iglesia nos va a probar de maneras que ninguna otra cosa nos va a probar. Miren, hay gente que dice, me encanta la idea de plantar una iglesia, pero detesto la gente. La gente nos va... O sea, sería tan fácil pastorear una iglesia si no tuviéramos que pastorear a la gente de la iglesia. ¿Sí? La gente nos va a probar de maneras increíbles. ¿Sí? Y los resultados de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo nos van a poner a prueba. ¿O no? Nos vaya bien o nos vaya mal. Si nos va bien, o sea, van a poner a prueba nuestra humildad, van a poner a prueba nuestra dependencia al Señor, van a poner a prueba realmente si le damos a Él la gloria, si nos la queremos quedar nosotros en el camino. Y si nos va mal, o sea, si no tenemos buenos resultados, va a poner a prueba nuestra perseverancia, va a poner a prueba nuestra paciencia, o sea, nos va a probar el liderazgo, nos va a probar. O sea, no, va a probar no solo nuestra capacidad, va a probar nuestra misma piedad y les prometo, y ustedes algunos aquí ya lo saben porque ya están ahí, o sea, van a haber momentos donde vamos a querer haber hecho algo más. O vamos a querer hacer algo más. Y en ese momento, en el momento donde tenemos todas las ganas de hacer algo más, el talento o los dones que tengamos no nos van a sostener. Lo que nos va a sostener en ese momento es nuestra convicción. Es la convicción de que es Dios el que te amó. Es la convicción de que es Dios el que decidió que este era el lugar y este era el tiempo para que tú hicieras una obra en su nombre. Es la certeza de que aun cuando pudiera estar haciendo cualquier otra cosa, Dios me llamó a hacer esto. Eso es lo que me va a sostener en ese momento. Y es que cuando llegue ese momento, y esto me ha pasado a mí y le ha pasado a amigos y a pastores que yo conozco, quizás cuando llegue ese momento y tal vez las cosas están complicadas y tal vez nuestro buen amigo nos metió el cuchillo en la espalda, pensamos nosotros o qué sé yo de verdad hay momentitos donde me he sentido como Jeremías, como el profeta Jeremías, o sea, casi que diciéndole, Señor, me sedujiste, ¿no? ¿Han visto ese texto? Jeremías 20, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Hay días que uno se siente así en el ministerio. Y sin embargo, inmediatamente viene después y dice, y dije, Jeremías todavía dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, sin embargo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En mi iglesia estamos estudiando ahorita el libro de Nehemías. Estamos haciendo una serie de 15 semanas verso por verso a través del libro Nehemías. Y lo que prediqué el domingo pasado precisamente fue cómo Nehemías está llamado por el Señor. Y lo primero que se enfrenta es oposición y lo primero que se prueba es su convicción. ¿Sí? Así que los que no han leído Nehemías en un buen rato, y entiendo que hay libros que leemos y no hemos regresado, déjenme darles un pequeñito resumen y después los quiero llevar a un texto de Nehemías. ¿Sí? Solo para resumir, Nehemías era copero del rey Artajerjes. Y un día, Nehemías le pregunta a compatriotas suyos por los muros de Jerusalén. Ahora, ese no era un problema nuevo. Este era un problema viejo. Además, Jerusalén llevaba destruido unos 90 años más o menos. Y sin embargo, por alguna razón que solo lo podemos atribuir al Señor, un problema viejo le crea una carga nueva en el corazón a Nehemías. Y Nehemías siente el peso y siente la carga. Y el Señor y comienza a orar. Y comienza a orar por Jerusalén. Hasta que un día el rey lo ve y le dice, Nehemías, tú nunca habías estado triste delante de mí. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué esto no estás enfermo?
Esto es tristeza de corazón, ¿sí? Entonces, Nehemías le cuenta al rey lo que pasó, lo que él siente, lo que él quiere hacer, y el rey lo envía a Jerusalén con las cartas que necesitaba para los gobernadores, para Asaf, el del bosque, para los materiales, para recursos para la obra, y Nehemías se va. Y ahí es a donde los quiero llevar. Acompáñenme en Nehemías capítulo número 2. Nehemías capítulo número 2. Nehemías se va finalmente a Jerusalén. Y realmente no sabemos si Nehemías había conocido Jerusalén antes. O sea, quizás solo Jerusalén era una idea en su mente porque él pues, servía en el palacio lejos. Pero Nehemías capítulo número 2 y versículo número 9 dice así. Y dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río. Voy a dejar que todos terminen ahí de encontrarlo. Qué rico ver un lugar donde todos sacan Biblias físicas, de verdad. No saben lo refrescante que es esto. Y que no todos estén sacando ahí sus teléfonos o sus iPads para ver WhatsApp mientras uno les predica. Pero Nehemías capítulo número 2 y versículo número 9 dice así. Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Ahora bien, mientras leamos Nehemías, voy a hablar de la convicción, pero vamos a ver otro montón de cosas que creo yo que en el texto de Nehemías podemos sacar aplicaciones e implicaciones para nosotros increíbles. Y la primera es esto, miren las primeras dos palabras, vine luego. Y me encantan esas dos palabras porque he visto gente planificar la plantación de una iglesia por décadas. Llega un momentito donde, ok, vine luego, o sea, ya, toca. Ya el Señor te llamó, ya te dio la confirmación, ya ha sido afirmado. Vamos, o sea, vamos a trabajar, vamos a hacer algo, ya se planificó, ya se oró y tiene que venir un momentito donde lo hagamos. Me recuerdo yo crecí en una iglesia muy pentecostal y de ahí me trajo el Señor y en aquel entonces pues el Señor me había dado palabras proféticas y todo eso, no sé cuál es su posición sobre todo esto, pero igual les cuento la historia, ¿sí? de mi ministerio y durante años era así como que, Señor, confírmame tu palabra. Y el Señor en su misericordia lo hacía de maneras increíbles. Y me recuerdo ya cuando estaba llegando el momento, ya cuando estaba llegando el tiempo de plantar la iglesia, comencé a sentir yo esa cosa de ya toca, ¿verdad? Y me recuerdo un día había llegado alguien a nuestro grupo en casa, éramos como unos 15, 20 personas en el grupo en casa, y era alguien que pues tenía aparentemente un don profético, y entonces viene y yo comienzo a decir, Señor, confírmame otra vez la palabra, Señor, yo quiero de verdad. Y fue algo bien curioso. No sé en qué caigan ustedes con el tema de los dones, pero él comenzó a darle palabras a uno y le dio al otro, y cuando me vio a mí, me brincó y se fue al otro. Y después me volteó a ver a mí otra vez. Y se fue al otro, y de repente yo lo vi que estaba él luchando en su mente, y de repente se voltea y me dice Dios que no te va a decir, que ya te dijo, que ya te habló, que ya te ha venido dando palabra por años, ¿le vas a hacer caso o no? Y yo no sé si él entendió lo que eso fue para mí, pero era muy relevante para mí, era muy relevante. O sea, vine luego, llega un momentito donde ya toca actuar. Versículo 10 dice, pero oyéndolo Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahora uno pensaría y decía, pero ¿por qué alguien se va a oponer a que le procuren el bien a los hijos de Israel? Y en el caso de Nehemías habían muchísimas razones. O sea, habían razones políticas, habían razones económicas, habían razones culturales, habían razones históricas, pleitos entre estos pueblos. En fin, habían muchas razones por las que quizás Sanbalat y Tobías no querían el bien de Israel. Pero en el caso de la plantación de iglesias, uno podría hacer la misma pregunta y diría, ¿y quién se va a oponer a la plantación de una iglesia? Algo tan bueno, algo tan lindo, algo tan noble. Si queremos procurar el bien de nuestra ciudad, queremos procurar el bien del lugar donde Dios nos tiene. Y saben, quizás los primeros en oponerse van a ser nuestras propias familias. Y yo no sé si les ha pasado, pero puede ser que nuestras propias familias comiencen, tal vez no oponerse, ellos están mostrando preocupación. ¿Y por qué te vas a meter a hacer algo tan difícil? Si tenés tanto talento en la ingeniería, o sea, ¿por qué te vas a meter a algo así? ¿De qué vas a vivir?
Ya pensaste en tus hijos, ya pensaste en tu vejez, que cuando te vas a jubilar, que a veces la familia es la primera que viene a hacer ese primer tropiezo cuando uno quiere plantar una iglesia. Y quizás podemos encontrar resistencia de los creyentes en el mismo lugar, de los no creyentes, perdón, en el mismo lugar donde vamos a plantar. Nuestra iglesia estamos planificando moverla del lugar. ¿Sí? Y entonces nos vamos a mover a otro lugar, a un auditorio más grande o qué sé yo. Y ¿saben? Lo primero que me pidió la empresa constructora que va a construir el nuevo edificio fue esto. Dice, no digan nada. No va haciendo que los vecinos digan que ustedes van a causar tráfico y entonces se opongan ante la municipalidad y no nos den la licencia de construcción. Es caso de la vida real. Me acabo de juntar con toda la membresía y les dije, nos vamos a mudar. No les puedo decir dónde. Pero confíen en mí, nos vamos a mudar. ¿Sí? A veces los no creyentes ven a la iglesia y dicen, no, es que ustedes van a llegar a ponerle ideas, van a llegar a lavarles el cerebro a los jóvenes. Así que no, la idea de una iglesia no nos gusta. Algunos creen que la iglesia es el enemigo del progreso cultural. ¿Verdad? Porque hablamos de cosas tan anticuadas como el guardarse antes para casarse, como el respeto a la vida, ¿sí? Y entonces, ¿cómo va a ser eso? Facu me contó que allá en Las Piedras habían visto un teatro y él dijo, vamos a ver qué pasa aquí. En cuanto supieron que era una iglesia, no le volvieron a contestar la llamada. ¿Sí? Ahora, curiosamente, la oposición puede venir de la misma iglesia donde estás actualmente. Si la iglesia donde estás no tiene una visión de plantación de iglesias, si la iglesia donde estás no tiene esa convicción, pues quizás no te van a querer perder como líder. Entonces el primero en oponerse va a ser el pastor, tal vez donde estás no, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a llevar gente? No hay nada más increíble que una iglesia de manos abiertas. Y el Señor honra eso. Cuando Ángel salió a plantar hace 4 años, a plantar Casa Libertad, El Naranjo, que es en otra parte de la ciudad que se llama el Naranjo, se fueron como con 150 personas de la iglesia. Y cualquiera diría así como que, pero tan tontos que son ustedes. La iglesia apenas está comenzando a crecer y ustedes mandan. Mi mismo hermano me dice, es que yo no te entiendo, me encanta la iglesia y todo eso, pero cuando ya la iglesia se siente así medio llena, mandas a alguien a plantar y se ve un montón de gente. Digo, es increíble, le digo. Y sin embargo Dios la vuelve a llenar. Ahora, también puede ser iglesias en el lugar donde vas a plantar, que te ven como la competencia, que no entienden tu doctrina y entonces tal vez le resulte una amenaza a eso. En fin, uno pensaría que si estamos siendo enviados por Dios a hacer algo tan noble como plantar una iglesia, todos nos van a aplaudir, todos nos van a hacer porras. Pero creo que ya muchos de ustedes saben que no es así. ¿O no? ¿O solo a mí me ha pasado? Versículo 11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que yo iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo. Pon atención a esto rapidito, voy a regresar a esto dentro de un momentito. A los judíos, y ni a los sacerdotes, ni a los oficiales, ni a los nobles, ni a los demás que hacían la obra. Ahora, varias cosas que quiero que vean acá. Miren, ¿dónde nace la convicción? ¿Dónde nace el llamado? Comienza en el corazón
del plantador. Versículo 12 nos dijo, me levanté de noche y oí unos pocos varones y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Ahí es donde nace la visión. Ahí es donde nace el llamado. Dios lo pone en tu corazón y puede comenzar como una inquietud que no te logra sacudir. ¿Sí? Puede ser una idea que no tiene sentido, pero no se va. O puede ser de repente una carga inexplicable por un lugar, por un grupo de personas, que uno dice, pero ¿de dónde me salió esto? Pero ahora, generalmente, y pueden haber excepciones, la visión no nace en una reunión. ¿Sí? La visión nace en el corazón del líder. Y esto es importante porque antes, cuando un líder se levanta a querer inspirar a otros para hacer algo, debe estar él primero profundamente convencido de que es Dios el que lo está llamando a hacer ese algo. Ahí comienza todo. ¿Sí? Y si tú no estás completamente convencido, tal vez todavía no es tiempo de tratar de convencer a otros. Ahora, ojo, hay más detrás del llamado y de la convicción, porque he visto personas seguir su corazón a cosas terribles. O sea, sigue tu corazón, que es lo que nos dice la cultura, el corazón es engañoso. ¿Sí? Y es que seamos honestos, no todo siempre viene de Dios, no toda gran idea que tenemos. Hay personas que confunden ambición con llamado. ¿Sí? Y ese tal vez es el punto. Nadie debería plantar porque suena bien. Andrés nos lo acaba de decir, es el trabajo de un siervo. No hay, como dijiste, no hay estatus, cero estatus en este. Si alguien lo quiere hacer porque quiere ser el líder respetado al que todos ven, estamos en la carrera equivocada. ¿Sí? Si alguien lo quiere hacer porque si yo tengo 10 personas y todos diezman, entonces ya la hice, estamos en el lugar equivocado. ¿Sí? Nadie debería plantar porque suena bien. Tiene que haber algo que Dios puso adentro. Si necesitas que alguien te convenza, tal vez todavía no estás listo para convencer a nadie. Es más, entre paréntesis, si te puedes imaginar haciendo cualquier otra cosa que no sea plantar una iglesia, haz cualquier otra cosa y no plantes una iglesia. Pero llega un momento donde uno dice, pero por aquí va. Y por acá va, durante 13 años ejercí como ingeniero, trabajé, bueno, todavía ejerzo como ingeniero, pero durante 13 años trabajé de lleno en una constructora y sin embargo, a donde el Señor me abrió la puerta, ahí estaba predicando y el grupo en casa ahí lo tenía y entonces si me invitaban a una iglesia yo iba porque había algo ahí que decía, sí, esto me encanta, pero es que por ahí va la cosa. Hay toda una historia detrás de eso, pero eso es para otro momento. Y después, miren, entonces Jeremías dice, no le había declarado a nadie lo que había en mi corazón y después hace algo. Él va y reconoce el lugar. Y es que otra vez, quizás Jeremías nunca había ido. Nehemías, ya estoy cambiando yo el personaje bíblico. Sí, Nehemías, sí, quizás Nehemías nunca había ido a Jerusalén. Pero saben, conozco gente a la que Dios despertó con una carga por un lugar que ni conocen. Y sin embargo hay algo en sus corazones que no logran quitar de ahí. ¿Sí? Así que es bueno tomar un tiempo, ir, reconocer el lugar, ir a hacer un plan, ir y ver exactamente a qué me voy a estar enfrentando a la hora de hacerlo. Ahora, como vimos en el versículo 10, inmediatamente vino la oposición. Inmediatamente. Pero quiero que vean esto. La oposición no es solamente un problema. La oposición va a venir a revelar si hay convicción o no. Muchos dicen que están llamados hasta que alguien se opone. Muchos, sí. Y la oposición no detiene el llamado. La oposición expone si realmente el llamado está ahí. Si hay una convicción en tu corazón de ese llamado del Señor ahí. Ahora, no dejamos que la oposición nos detenga, pero tampoco permitimos que la convicción nos haga necios, imprudentes o ingenuos. Y es que la convicción no pelea con la sabiduría. Eso creo que es importante, ¿sí? Él no habla de inmediato, no le dice a nadie todavía, evalúa. ¿Sí? No activa la oposición antes de tiempo.
No basa su plan solo en rumores. Y quizás esto va del otro lado. Así como algunos han pasado décadas planificando y nunca lo hacen, algunos, la convicción no es igual a la impulsividad, ni tampoco a la pasividad. La convicción madura sabe cuándo hablar, sabe cuándo esperar y sabe cómo evaluar. Ahora, verso 16 hay un detalle muy interesante. Y es un detalle que a mí me llamó muchísimo la atención. Y es que en el verso 16 dice, él está regresando y dice, y yo no le había revelado a nadie todavía lo que iba a hacer. Ni a los judíos, ni a los sacerdotes. Y al final dice algo muy curioso. Dice, fíjense lo que dice al final. Dice, ni a los demás que hacían la obra. ¿Te fijaron eso, no? Ahora, yo cuando leí esto, yo me puse a pensar y dije, ¿qué obra? O sea, ¿qué obra si todavía no había comenzado? Esa comienza dentro de un capítulo. O sea, esa comienza en el capítulo 3 de Nehemías, ¿verdad? Pero aparentemente había gente haciendo la obra. Ahora, conforme comencé a estudiar, miren, dato curioso, y solo déjenme meterme aquí a Nehemías. ¿Sí? Ustedes saben que la reconstrucción no comenzó con Nehemías. Ya habían habido intentos previos. Zorobabel, o sea, había reconstruido el templo. Lo vemos en los primeros capítulos de Esdras. ¿Sí? Esdras mismo había liderado reformas espirituales y Esdras había hecho un intento de reconstruir los muros, pero también hubo oposición. Solo que la diferencia es que cuando hubo oposición llegó la palabra al rey y el rey dijo, ay no, yo no tengo tiempo para estos problemas y manda a parar la obra. ¿Sí? Ahora, lo que esto me dice es que ya había gente trabajando. Quizás algunos que se quedaron después de Esdras viendo a ver qué hacían, ¿sí? Tal vez judíos que trabajaban en la ciudad y estaban tratando de reconstruir, personas tal vez que solo estaban dándole mantenimiento básico a lo que podían, ¿sí? O aún líderes tratando de sostener lo que podían. ¿Verdad? Pero no era una gran obra organizada, era trabajo disperso, ¿sí? Insuficiente y sin dirección clara. O sea, había actividad antes en ese lugar, pero esa actividad estaba incompleta, estaba detenida o quizás estaba frustrada. Y esto nos dice, Nehemías no llegó a trabajar desde cero. Llegó quizás a evaluar lo que existía, a ordenar lo que estaba disperso, a completar lo que se había quedado a medias y a liderar lo que nadie había logrado consolidar. ¿Y quieren que les diga la parte complicada de esto? Porque esta es la parte que me pegó duro a mí. ¿Están listos? Movimiento no significa progreso. Movimiento no significa progreso. Para algunos quizás el trabajo no es plantar una iglesia nueva, sino ordenar el trabajo en la iglesia donde estás. Porque están llenos de programas, están llenos de actividades, están llenos de ministerios, están llenos de... y no pasa nada. Y todo el mundo parece ocupado y pareciera que hay una obra, pero no avanza. Quizás el Señor te llame a seguir la obra que alguien comenzó y que se quedó ahí en el camino. Andrés nos estaba contando, la iglesia que él está pastoreando tiene ¿qué? 90 y ¿cuántos años? 95, estuvo cerrada en varias ocasiones y de repente el Señor los llama a retomar lo que alguien quizás comenzó pero se quedó a medias. Y gloria a Dios por eso. ¿Sí? Ahora, sea como sea, hay algo que pasa cuando alguien viene con un llamado del Señor, con la convicción de que fue amado por el Señor, ya sea a retomar una obra que está a medias o a comenzar una obra nueva, hay algo que pasa que hace que la iglesia se vuelva más efectiva. Y esto tal vez es tema para otra predicación, pero déjenme darles solo un par de puntitos. ¿Sí? Porque Tim Keller escribía mucho de esto. Y él decía, las nuevas iglesias, las plantaciones, son mucho más efectivas para alcanzar gente para el Señor que las iglesias viejas. ¿Y por qué? Él daba un montón de razones, les voy a dar un par. Sí, primero decía, las iglesias nuevas tienen más enfoque
hacia afuera. Y esto es lo que pasa. Las iglesias, con el tiempo, tendemos a enfocarnos en la autopreservación. ¿Sí? Se crean tradiciones dentro de la iglesia, se desarrollan una cultura interna, ¿sí? Se producen sistemas y poco a poco la energía de la iglesia se mueve de cómo alcanzamos a la gente a cómo no nos morimos o cómo mantenemos lo que ya tenemos. Pero una plantación, plantar una nueva iglesia, nace preguntando, ok, ¿cómo llegamos a gente nueva? ¿Cómo contextualizamos? ¿Cómo podemos hacer las cosas más relevantes? ¿Cómo creamos espacio para que venga la gente? ¿Qué hacemos nuevo para que...? Y quizás muchas veces las iglesias ya más establecidas dejaron de preguntar eso. Las plantaciones movilizan más miembros y convierten a los asistentes en participantes. Las plantaciones alcanzan grupos que iglesias existentes no alcanzan. Muchas veces no se necesita otra iglesia. Se necesita otro idioma, por así decirlo, otra cultura, otro estilo relacional, otra ubicación, otra estrategia. Y esto es lo lindo. Una ciudad necesita muchas iglesias para alcanzar a todo tipo de gente. Y no solo una iglesia donde pretendamos que todos vengan. ¿Están conmigo o no están conmigo? Déjenme regresar al texto. Voy a tratar de terminar. No voy a tratar de terminar tan rápido, pero Nehemías 2:17 dice, y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Paren aquí. ¿Por qué quieren plantar una iglesia? La motivación por la que plantamos es importantísima. ¿Sí? La respuesta correcta es porque vemos la necesidad que un lugar tiene de Dios, vemos la necesidad que un lugar tiene de su palabra, vemos la necesidad que un lugar tiene del evangelio, reconocemos que necesitamos una doctrina correcta llegando a las personas, ¿sí? Y plantamos porque sabemos que sin lo que Dios nos ha dado para llevar, ese lugar va a seguir desierto, como dice aquí, consumido y en oprobio. Nehemías lo tenía claro. O sea, Nehemías se para delante de la gente y le dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. O sea, él tenía claro. Yo necesito hacer esta obra por esta razón. ¿Por qué necesitas plantar una iglesia? Si uno no lo tiene claro, ¿por qué estoy pastoreando una iglesia? Si uno no lo tiene claro, es bueno pasar un tiempo delante del Señor aclarando eso. Y después Nehemías tenía un plan. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y hay libros que podemos leer acerca de estrategias para plantar y de cómo hacerlo. Y hay libros fantásticos para eso. Pero es bueno tener un plan. Y después, miren lo que pasa, el versículo 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Dos cosas que quiero que vean aquí en esto último. Sí, Nehemías, o sea, no solo sabe el por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer, ya sabe a qué está invitando a la gente, pero había una convicción en él, donde él decía, y yo sé que la mano de Dios ha estado sobre mí, y yo sé que Dios me llamó a hacer esto, y de verdad, cuando nosotros nos levantamos a hacer una obra en el nombre del Señor, tiene que venir con esa convicción. Y Nehemías se para y le dice, y les declaré cómo la mano de mi Dios había sido sobre mí. Cómo Dios me había puesto esta carga en mi corazón. Cómo el Señor me había movido para solucionar un problema de 90 años. ¿Sí? Les declaré cómo la mano de Dios había estado sobre mí. Y después nos dice una cuarta parte de lo que es el llamado, la convicción o la afirmación, le llamamos nosotros.
Y dice, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. O sea, cuando uno va a plantar, lo más importante es la convicción personal de que Dios me llamó. Pero vale la pena. Y ahí es donde Facundo preguntaba hace un momentito, ¿por qué es bueno que alguien pase por un proceso como el de Acts 29? Entonces, porque vale la pena que cuando yo siento una convicción, pueda encontrar afirmación en aquellos que me rodean, de decir, sí, vemos la mano de Dios sobre vos. En el caso de Nehemías, el rey, o sea, él dice, y les conté lo que el rey me había dicho. O sea, miren, hasta el mismo rey me afirmó que esto era lo que yo tenía que hacer. Y esa es una de las cosas que me encanta de lo que hacemos con Acts 29. Poder acompañar a alguien que va a plantar y poder llegar a la par de él y ayudar a reconocer dones, talentos, afirmar ese llamado y decir, hermano, vamos con vos. Y quizás nos toca decirle, y te toca trabajar un poquito en esta área porque tenés un poquito descuidada a tu familia. Y tal vez tenés que cuidar el tema de las finanzas porque eso es un poquito impulsivo, ¿verdad? O sea, eso lo vamos a hacer. Miren, en Acts 29 tenemos un proceso de evaluación muy largo, muy robusto. Y sí, es dirigido por hombres pecaminosos que subjetivamente muchas veces evalúan, pero ha demostrado ser muy exitoso en la vida de muchos. Les estaba contando a los hermanos, y la primera estadística me la estoy inventando, pero la segunda no. Sí, les estaba contando en Argentina que la SBC, la Southern Baptist Convention en Estados Unidos, hizo un estudio de iglesias y dijo, ok, de todas las iglesias que hemos plantado, ¿cuántas siguen vivas? ¿Cuántas sobrevivieron? Entonces decidieron, vamos a estudiar cuántas sobrevivieron 10 años. 10 años. ¿Alguien se atreve a decir un número? ¿De cuántas habían sobrevivido? Un porcentaje. 2%, no, tampoco. No, todas, no, menos, no. Tampoco tenemos un número estimativo como para decir. Otra vez, me estoy inventando el número exacto, pero sé que era entre 20 y 30%. O sea, solo el 20 o 30% de las iglesias que habían sido plantadas sobrevivían 10 años o más. Acts 29 es un estudio. Cuando vio esto dijo, hagamos el mismo estudio. ¿Saben qué porcentaje de iglesias de Acts 29 habían sobrevivido más de 10 años? 60%. 92%. Vale la pena invitar a otros a que hablen a nuestra vida. Vale la pena buscar esa afirmación. Que afirme nuestra convicción. O sea, Acts 29 no les va a decir, vemos el llamado de Dios. No, vamos a afirmar tu convicción para plantar. Y vamos a reconocer los dones que Dios ha puesto ahí. Y luego formamos una comunidad hermosa de iglesias y de hermanos que ayudan a compartir la carga que muchas veces llevamos en el ministerio. Eso es lo que hace Acts 29. Y a la hora de enfrentar tu llamado es bueno que tengas un tiempo, pues no solo para ver la convicción profunda que hay en tu corazón, sino para invitar a otros a afirmarla. Nehemías dice, hey, la mano de Dios ha estado sobre mí. Hasta el rey lo vio. Creo que era John Maxwell el que decía esto de una u otra manera. Decía, o sea, si tú eres un líder y sales a caminar y nadie te sigue, solo fuiste a dar una vuelta. Versículo 19, dice así. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Aquí hay toda una enseñanza aparte, pero ese no es el punto. Más de alguien te va a voltear a ver, ay, pobrecito, miren que quiere poner una iglesia en el cementerio de los predicadores. Y en respuesta les dije, la resistencia no es algo que viene solo una vez y se va. Ya pasé la prueba, ya. No, va a venir una y otra vez. Es algo recurrente, ¿sí? Y cuando viene puede desmotivar al más fuerte de nosotros, ¿sí? Y van a haber días donde que vamos a querer hacer otra cosa.
Días donde el peso se siente demasiado pesado. Y días donde pareciera que nada avanza. Y en esos momentos, lo único que nos va a sostener, no, otra vez, no es ni nuestro talento, ni nuestra personalidad, ni nuestra estrategia. Es la convicción profunda de que es Dios el que nos llamó a plantar. Y cuando yo tengo esa convicción, miren cómo termina este capítulo y cómo responde Nehemías. Versículo 20 dice, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Saben? Cuando hay una convicción en nuestro corazón, vamos a poder ver cualquier oposición y decir, no, pero el Dios de los cielos, Él nos prosperará. El Dios de los cielos, Él va a bendecir esta obra. Y nosotros nos vamos a levantar y vamos a edificar y vamos a plantar esta iglesia y su nombre va a ser exaltado y el evangelio va a ser proclamado y el reino va a ser extendido. Y no me importa lo que cualquiera diga. Dios me llamó a hacer esto, Él va a estar conmigo. Eso es lo que hace la convicción en el corazón del plantador. Y eso es lo que cualquiera de nosotros necesita si va a plantar una iglesia o si quiere convertirse en una iglesia que planta iglesias. Porque ambos necesitan una convicción enorme. La iglesia que planta iglesias, si quiere mandar a sus mejores líderes. Yo me hubiera podido quedar con Ángel. Créanme lo que necesito otro pastor en la iglesia. Hacía tiempo completo que me apoye. Pero la convicción no solo de plantar una iglesia, sino plantar iglesias, es la que nos lleva a decir, y ahí están nuestros mejores líderes, denle, con nuestras mejores gentes, llévense personas, o sea, y llévense un grupo entero de alabanza, llévense al maestro, o sea, solo una convicción que viene de Dios nos impulsa a hacer una tontera así. A mi gente me pregunta a veces, ¿y por qué sos pastor? Y les digo, no tiene sentido bajo ningún punto de vista más allá que decirte Dios me llamó. Así que si alguien aquí siente ese llamado, esa pasión, necesitan esa convicción absoluta, porque no es fácil. Una vez oí un pastor, y tal vez no es la mejor analogía, y ya me debería callar, pero voy a decir esta y ya termino. Sí. Una vez oí un pastor que se acerca a alguien y le dice, pastor, cuénteme. Un patojo así muy joven, así muy patojo decimos nosotros. Un joven así muy entusiasmado le dice, y cuénteme, o sea, ¿cómo es ser pastor? Y le dice el pastor, se voltea, creo que te estaba teniendo un mal día, y le dice, ¿alguna vez te han pateado entre las piernas? Esa es una mejor forma de decirlo. Sí. Y él dice, sí, es peor. Saben, que el Señor nos dé una convicción que nos haga ver cualquier oposición que tengamos en el camino de este llamado hermoso que Dios nos ha dado, para que lo podamos ver a los ojos y digamos, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. No porque haya gloria o fama, no porque haya riqueza, sino porque Él nos llamó. Déjenme orar. Sí. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque no nos necesitas. Y sin embargo, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, te ha placido invitarnos a ser parte de tu historia. Te ha placido invitarnos, Señor, a ser parte de tu obra, Señor. Y te ha placido hacer tu obra a través de nosotros, Señor. Qué privilegio más enorme el que nos has dado. Te amamos. Te bendecimos. Y yo oro, Señor, por mis hermanos acá hoy. Que afirmes tú, reafirmes esa convicción en sus corazones del llamado que has puesto o que la quites. Y entonces, Señor, que puedan hacer algo más para la gloria de tu nombre. Pero que cada uno de nosotros estemos absolutamente convencidos que estamos en el lugar que tú nos has llamado a estar. Te bendecimos, Señor. Y lo hacemos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.